Leemos en Romanos el capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Empezando este capítulo, Pablo habla de la sumisión a las autoridades civiles. Sorprende, en primer lugar, la brevedad del texto. Nosotros hubiéramos tal vez insistido más en el asunto. Cuando nos fijamos en la actitud de Pablo y del mismo Señor Jesús frente a las autoridades de todo tipo, llaman la atención dos cosas. La primera es que ellos no cuestionan el principio de autoridad, reconocen la importancia de un orden en el mundo y respetan a las personas que hacen aplicar este orden. La segunda cosa que vemos es que ellos dos cuestionan a las personas cuya función es de hacer respetar las leyes, pero que no las respetan ellos mismos. Ya hemos visto muchas veces que ninguna ley nos puede hacer justos y aceptables delante de Dios. Pero ahora se nos recuerda que la sociedad no puede funcionar en armonía sin que haya reglas. Debemos recordar que el mensaje del Evangelio en sí es bastante revolucionario, porque proclama la igualdad de todos los seres humanos delante de Dios, ya sean hombre o mujer, esclavo o poderoso, judío o pagano. Todos reciben el mismo amor del Padre. Es muy tentador aplicar este mensaje a la política para cuestionar todo el orden social y llegar así a un cristianismo social y revolucionario. Pero entonces, el peligro es que el centro deje de ser Cristo y se vuelva humanitario y humanista. O sea que se vuelva a caer en una idolatría, con la humanidad como ídolo. Por otra parte, las luchas sociales pueden muy fácilmente volverse violentas, causar mucho dolor y aún reemplazar una injusticia por otra igual de grave. Y no es que la Biblia se oponga
a que haya cambios sociales. Ni siquiera se opone a que se luche por la justicia, pero tiene una mirada crítica sobre la idea que luchando por la justicia vayamos a construir un mundo mejor que sea duradero. O sea que la búsqueda de un cambio social y de más justicia no debe nunca ser violento ni afectar gravemente el orden público, porque causaría un daño muy grande sin traer mejoras duraderas. Pablo no tiene ninguna ilusión acerca de las autoridades de su tiempo. Él mismo sufrió muchas veces de los abusos de ellas y conocía perfectamente su corrupción y la brutalidad con la que trataban a la gente. Pero considera eso como un mal menor. Es preferible tener un orden social imperfecto y no un caos generalizado. Ser respetuoso del orden establecido y de las personas responsables es entonces parte del testimonio cristiano, pero no impide oponerse a las injusticias, tal como lo hicieron Pablo y el Señor Jesús. De hecho, de nada serviría denunciar injusticias y, al tiempo, actuar nosotros con injusticia. Por esta razón somos llamados a ser muy rigurosos en darle a cada uno lo que le corresponde. Eso de no quedar debiendo a nadie nos da una gran libertad de vivir y de amar. Y es en el amor que se cumple perfectamente la esencia de la ley, es decir, la voluntad de Dios. Así como Pablo nos ha enseñado vez tras vez que no debemos enfocarnos en cumplir la ley, sino en conocer a Dios, así también Él nos mostró cómo Dios, por el Espíritu Santo, nos va llenando de amor y, por este medio, cumple la ley en y por medio de nosotros. Cuando permitimos, entonces, que este mismo Espíritu nos dirija y nos llene, cumplimos la esencia de la ley, sin siquiera pensar en ella. Estamos, en este caso, en una dinámica relacional y no legalista. Amamos y disfrutamos el amor. Servimos y no juzgamos. Ni siquiera nos juzgamos a nosotros mismos. No nos centramos en lo que hacemos, sino en la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y experimentamos la libertad de ser nosotros mismos, tales como hemos sido diseñados y perfeccionados por nuestro Creador. Vestirnos de Cristo no significa entonces ponernos un uniforme, sino al contrario, asumir la faceta única de la imagen de Él que puso en nosotros, llegar a ser lo que ya somos. Al contrario, el mundo y el pecado nos tientan y tratan de hacernos caer en los tristes y degradantes vicios que destruyen la personalidad de los que los practican. Asimismo, los deseos de la carne son un espejismo. Nos prometen deleites, pero nos llevan a la infelicidad. Vivir en dependencia y sujeción al Señor nos parece, en un principio, triste y aburrido, pero poco a poco produce en nosotros paz y gozo duradero.